Ya se está poniendo el sol. ¿De dónde compraremos pan y cuándo alimentarles? Por lo que Felipe miró todo lo que no tenía. Miró solamente lo que no podía, lo que faltaba y lo imposible. En conclusión, Felipe, cuyo corazón era negativo, y a Jesús le sacudió la cabeza. Pero en contraste, Andrés, aunque estaba en el mismo desierto, vio otra cosa a lo que vio Felipe. Aunque Andrés estaba en el desierto, se enfocó en Jesús que estaba en el medio del mismo. Aunque necesitaba mucho dinero para alimentarles a la multitud, si está Jesús que es dueño de todas las cosas, no puede haber carencia. Y Andrés contempló que es la voluntad de Jesús. Viendo que Jesús decía que les diera pan, entendió que a Jesús no le agradaba que gente tuviera hambre. Y Andrés miró la autoridad de Jesús, quien daba vida a muertos, sanaba a enfermos, echaba demonios y hacía milagros y prodigios. Aunque se ponía el sol, Jesús era dueño del tiempo. Esperó en esas cosas. Como Jesús es Dios que trabaja superando el tiempo y el espacio, no le valía el dicho de «está muy tarde». Por lo que Andrés, en medio de todas las condiciones negativas, miró a Jesús, quien estaba en medio de todo, y pudo tener corazón positivo de «es posible». Hoy en día, si perdiéramos los ojos que miran a Jesús, la vida quedará solamente como el desierto. Se ven a nuestros ojos solamente lo insuficiente, la desesperanza del corazón. Por eso, cuando atravesamos por el desierto, no debemos olvidar que Jesús está junto con nosotros. Mirando a Jesús se produce la valentía en nuestro corazón. El Señor está conmigo. ¿Habrá imposibilidad? No, nada hay imposible. Jesús, quien tiene toda la potestad del cielo y de la tierra, está conmigo. Pensando en eso, nada hay que temer. Miren a David. David dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así lo confesó. Tengo el ganado, por el ingreso que sale del ganado me mantengo y no me falta nada. No lo dijo eso. Como David supo que Dios es fuente de todas las cosas y solamente de Él viene la respuesta a sus peticiones de oración, confesó que Jehová es mi pastor. Y conforme a esta confesión, Dios, que es fuente de todas las cosas, se hizo pastor de David y se encargó de todas las cosas de él. Hoy en día muchos piensan que el comer y el vivir depende de su sueldo, de su negocio o de la herencia de sus padres. Por eso se ríen y lloran según el estado económico. Pero si fuera así, no está en la posición en la que se traigan milagros. Aunque no se ve nada a los ojos ni puede palpar nada con las manos, no confiando en el mundo, sino solamente en el Señor. Los que oran clamando al Señor pueden experimentar de los milagros de Dios. Segundo, lo que probó que tenía sueños y fe. El sueño es el plato, el recipiente donde recibe el poder de Dios. El que no tiene sueño nunca se manifestará el poder de Dios. Hermanos, es la certeza de lo que se espera, dijo la Biblia, la fe. ¿Qué es la fe? Lo que se espera, ¿qué es? Es el sueño. Debe tener el sueño en el corazón, entonces esa fe se realiza en la realidad. El sueño es la madre de la fe. Aunque digan, yo creo, pero no tiene el sueño en su corazón, la fe no se trabaja, no se obra. Felipe no miró a Jesús, no esperó en Jesús, por eso no tuvo el sueño. Pero Andrés miró a Jesús, por eso yo no tengo poder,
tengo imposibilidad, no tengo dinero, pero a través de Jesús, así él soñó que ocurrirían grandes cosas. Jesús descartó a Felipe, que no tenía sueño, y usó a Andrés, que tenía el sueño. Así hizo milagros. Entonces el soñador ora y cree, será hecho como ha creído. Así Jesús lo enseñó. Cuando yo iba al seminario de teología, yo le servía al pastor Lid, el gran predicador, y él me dijo, yo tuve un gran sueño que tú predicabas ante una multitud muy grande y muchos se reunían a tu iglesia y tu iglesia llegó a ser muy grande. Esa palabra me llenó y él mismo, ese sueño del pastor Lid fue mi sueño. Aunque el estado era muy difícil, pero concibiendo a este sueño como yo he corrido por fe, hermanos, que aclare su meta y mirando su sueño, avancen en adelante. Entonces Dios le permitirá la fe y hará milagros en su vida. Si una vez que ha tenido en su corazón el sueño, debe salir en adelante por fe. Jesús hizo milagros con Andrés, que tuvo así 5 panes y 2 pececillos. Esos materiales que Andrés, con lo cual que se acercó a Jesús, fue la fe de Andrés, aunque era pequeño, pero se acercó con fe, por fe. Entonces Jesús lo recibió, hizo milagros. Cualquier cosa que tenga, si oramos a Jesús, si nos acercamos por fe, si Dios se alegra y obrará. Hermano, levanten la mano que no tengo la fe. Lo que han levantado la mano, que no conoce, que no saben qué es la fe. Si no tuvieran la fe, aunque aquí no estarían sentados. La razón, ustedes están sentados porque tienen la fe. Un día un hermano me entregó un grano de mostaza que era muy pequeño, que me parecía así misterioso. Entonces yo lo así puse entre las hojas de la Biblia y yo le hacía mirar a la congregación. Y la congregación, viendo cada vez que lo veía, decía, qué pequeño, qué pequeño. Pero un abuelo que no puedo ver. Entonces, acerque más. Entonces, así hablando, pastora, aún no lo ve. Entonces, por el viento que soplaba, que salía de su nariz, así voló. Y todos, yo me quedé también enojado y otros también. Y entonces el Espíritu Santo me dio el gran entendimiento. Y esta fe que de tamaño de un grano de mostaza, con este tamaño de fe, a través de lo cual yo puedo hacer a través de ustedes grandes cosas. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar, os obedecería. Aunque tuviéramos fe que fuere un grano de mostaza, si Dios trabaja, se despejan el monte y el mar se Si yo, aunque sea grano de mostaza, mi fe, si lo plantara, Dios a través de la cual haría milagros. Así debemos acercarnos con ese tipo de fe. La fe es lo que puede hacer el hombre, lo hace y luego espera que Dios haría milagros. El hecho de que Andrés vino con
5 panes, 12 pececillos, es su mejor cosa que él hizo. Y luego Andrés y el Señor, siendo un equipo, resolvió el problema de la hambruna. El tercero, Jesús dijo, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Que sobraron 12 cestas de pedazos. Cuando Jesús hace milagros, siempre hace abundantemente. Felipe decía que carecía, aunque diera pan a cada uno, pero se hubieron saciado y sobraron. Dios no es tacaño Dios. El que creemos, Dios es siempre nos llena de cosas abundantemente. En Segunda de Reyes, una mujer de un discípulo de Eliseo le visitó a él porque su marido murió. Y Eliseo no solamente pagó todas las deudas, sino también hasta los gastos de vida cotidiana le suplió. Así Dios es el que nos suple abundantemente. Entonces, cuando pedimos a Dios, teniendo el gran sueño, debemos abrir nuestra boca ampliamente. Si Dios dice, clama a mí, yo le responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Comparando con ustedes, es el versículo que cito más que ustedes. Cuando nosotros construíamos la iglesia, todos los deudores me visitaron, que me pedían que pagara las deudas. No tenía dinero, no tengo nada, entonces, ¿qué hago? Arrodillado delante de Dios. Señor, tú me dijiste, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú lo has dicho. Yo no sé, yo no conozco, pero tú lo sabes y escucha mi oración. Entonces, si una vez yo oraba de manera misteriosa, podía pagar las deudas. Pensando aún en este momento, así me emociono, me quedo así perplejo. ¿Cómo pudo ocurrir esas cosas? Lo que creemos en Jesús no debemos intentar para que se resuelvan los problemas del comer, del pez y del techo. Como Dios creó todas las cosas, entonces, entendiendo que todas las respuestas de nuestras oraciones vienen de Dios, debemos orar a Dios, debemos pedir a Dios con oraciones. Si primeramente buscamos el reino y su justicia, Dios nos suplirá de todas nuestras cosas abundantemente. Hermanos, no debemos pensar que Jesús está solamente en el trono celestial y en el trono santo de la iglesia, sino también en este mundo como el desierto está junto con nosotros. Si Jesús está con nosotros, aunque esta vida sea como el desierto, no nos falta nada. Porque aún en el desierto que no hay nada, Jesús nos pone la mesa abundante para nosotros. Por lo que en cualquier situación no queden desesperados, sino el que hace milagros, al que no agrada que tengamos hambre, el que suple de todas las cosas buenas, esperando en Él, caminen en adelante con sueño y fe. Entonces Dios nos dará la vida que es prosperada en todo, que tenga salud y así como prospera el alma. Aleluya.
Vamos a orar todos juntos. Dios Padre, nosotros antiguamente pensábamos que Dios era líder temeroso, pero ahora llegamos a entender que es nuestro Padre propio, clemente, misericordioso. Por eso, Señor, delante de ti, si hemos venido aquí con fe, Señor, hermanos, Señor, llenan esta iglesia y cualquier cosa que te pidieran, Señor, que no queden decepcionados, sino sean, Señor, entregados a ellos todas las cosas que han pedido, Señor, y que tengan la vida y la tengan en abundancia. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de El perdón y el amor, la condenación y el juicio. Todos nosotros vivimos experimentando de conflictos entre el hombre interior y el exterior. La mayoría de nosotros pensamos que el hombre exterior es justo y fiel. El hombre interior es justo y fiel y el exterior pecador, rebelde y mundano. El hombre interior felicita a sí mismo y a otros. En contraste, el hombre exterior condena, critica y odia a otros y se les echa la culpa. Dios quiere que vivamos conforme al hombre interior y llevemos una vida de perdón y amor delante de Dios y la gente. En la Biblia vemos que en la época de Jonás, en el Medio Oriente, estaba conquistado por Asiria, el cual llevó a muchos cautivos y lo esclavizaron, llevándoles a su ciudad. Como Judea estaba en la frontera, entonces los judíos fueron desnudos, por eso ellos odiaban mucho a Siria. Pero vino la palabra a Jonás, palabra de Dios a Jonás. Tenía mensaje que si la ciudad Nínive, capital de Asiria, no se arrepentiera, sería derrumbada después de 40 días. Así Dios le mandó a Jonás que se lo transmitiera a la ciudad de Nínive. Pero Jonás, escuchándolo, qué bueno será este enemigo. Con toda nuestra fuerza lo aplicáramos, no podremos derrumbarlo, pero Dios mismo lo va a derrumbar. Entonces, ¿cómo lo vamos a detener? Sino con así tambores. Tengo que celebrarlo, ¿no? Entonces, al escuchar la palabra, el mensaje de Dios, le dijo adiós, y él se descendió a un puerto, y Nínive estaba al norte, pero él fue a Tarsis al sur, a la dirección contraria de Nínive. Él no fue a Nínive, a donde Dios se lo mandó, sino a Tarsis. Él pagó el pasaje y él estuvo lo más bajo del barco y estaba durmiendo. Pero de repente el barco tuvo una gran tempestad. Al entrar en el mar, se levantó un gran viento que se partía
la nave. Entonces, los marineros así se esforzaron para tener equilibrio en la nave, pero no lo podían de ninguna manera. Entonces un marinero pensó que me parece que hay una persona que no debe así montar en esta nave. Y dijo, nunca hemos tenido ese tipo de experiencia, así atravesando por todos los mares, pero ese gran viento lo veo así por primera vez. Entonces, seguramente que hay una persona condenada por el cielo por un castigo que estamos teniendo este problema. Entonces, confiesen todos por una persona. No se puede que muramos todos por una persona. Entonces, vamos a hacer un sorteo. Entonces, este sorteo le cayó a Jonás. Estamos acostumbrados así a hacer sorteo, pero no lo hagan ustedes. Eso se debe hacer por la guía del Espíritu Santo. Si no lo tuviera, entonces tendrá un gran fracaso. Entonces, esa suerte le cayó a Jonás. ¿Por qué vino este gran viento? Es que porque Dios me mandó que yo fuera a Nínive para que se arrepintieran. Pero como es mi enemigo, me huí de la presencia de Dios. Por causa de mí se está levantando este gran viento. Entonces, que me lo eches. ¿Cómo no dices que te matemos? Entonces vamos a esforzarnos una vez más. Y así todo el mundo se esforzaba para tener equilibrio, la nave. Nosotros cuando tenemos dificultades, siempre nos esforzamos para resolverlo por nuestra propia fuerza. Pero si tenemos una dificultad invencible, tenemos que rendirnos, no esforzarnos. No podemos hacer, entonces es el juicio de Dios. Entonces te lo vamos a echar. Entonces un gran pez lo así devoró. Jonás pensó que si se huyera, Dios no lo detendría, pero a través de un gran pez le siguió Dios. Este vientre de pez es más grande que la cueva de la montaña de oración de nuestra iglesia, que podía oír así la respiración del pez.
El pez al devorar, al tragar, así no se digestionaba, entonces bebió más agua, entonces él estaba así Dios preparó el gran pez y lo así salvó a Jonás. En el momento en que no podemos resolverlo, Dios aún lo prepara, porque Dios es el que prepara para los que le aman. Entre los caracteres de Dios, lo mejor es el Dios que prepara. Dios prepara para nuestras necesidades, para que no seamos heridos en gran manera, no seamos destruidos. Dios siempre prepara. Dios preparó el pez, el cual lo tragó, y normalmente se digestionaba por un día, pero pasó 1, 2, 3 días. Entonces ahí se así movía mucho Jonás. Entonces el pez también estaba sufriendo mucho. Entonces lo voy a así vomitar. Me duele mucho, entonces lo voy a vomitar a la costa. Y el hombre también, si no lo digestiona bien, lo vomitamos y nos refrescamos. Entonces el pez lo vomitó y salió un hombre. Entonces, sin volver atrás, el pez así se huyó. Entonces Jonás directamente fue a Nínive y gritó: si no se arrepienten, dentro de 40 días la ciudad será derrumbada. Siendo loco, lo así proclamaría. Siendo normal, así oliendo mucho, así mucho pez, olor de pez. ¿Quién se atrevería de así dar el mensaje de Dios? Pero el poder de Dios, el poder del cielo, está en el Espíritu Santo, el cual usa al hombre y habla a través de ese hombre. El mensaje tiene gran poder. El mensaje le toca y le trae el gran cambio, la grande transformación. Si uno tiene depresión, sufre mucho, tienen temores, angustias, aflicciones, preocupaciones. Pero si pide ayuda a Dios y recibe al Espíritu Santo,
que nos alivia, como si nosotros tomáramos leche del pasto. En el pasto nos da esa gran paz dulce. Si no lo experimentáramos, no lo podemos entender, ni lo podemos saber, conocer. Si el Espíritu Santo nos toma, el corazón se refresca, se alegra, da gracias. Entonces, usted siempre debe mantener la llenura del Espíritu Santo, debe pedir orándolo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, el cual nos influye en nosotros. Jonás, así, caminando por 3 días, clamó que se arrepintieran. Aunque Jonás no tenía buen aspecto, pero la palabra que salía de su boca tenía gran poder. La palabra es viva, la palabra misma es viva, la cual sale vestida de su pensamiento. Entonces el rey escuchó esta palabra, entonces fue así. Lo que debe hacer la iglesia, sí, también a la vez que ayudar al prójimo, a los necesitados, pero lo primero debe hacer la iglesia es quebrantar a los corazones, como Nínive fue así quebrantada. Los corazones deben ser quebrantados. En Estados Unidos también la ciudad entera fue quebrantada. Corea también. En las iglesias de Pyongyang también fueron quebrantadas. Aunque no predicaba bien, pero sí él estar en el púlpito, se movía el Espíritu Santo. Nuestra iglesia es edificada, ha sido edificada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, de nuevo, podemos contar con el miembro de 800,000 miembros y nadie lo podrá vencer. Jonás 1, del 1 al 2, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Desobedeciendo, zarpó a la dirección contraria de Nínive y a la vez se levantó una tempestad tan grande que no se podía imaginar. Así está escrito en la Biblia. Dios no es lo mismo como el hombre. Jonás quería la destrucción de la ciudad, pero Dios quiso que se arrepintieran.
Dios no quiere que sean así destruidos por la guerra, ni por los desastres. Dios no quiere la destrucción. No quería la destrucción, aunque Jonás lo quería, pero Dios no lo quería. Un hombre me preguntó, ¿por qué, pastor, yo, siendo pastor, reverendo, por muchos años, por qué usted ha sido oprimido, así pisoteado, pero por qué no maldice? Porque la Biblia dice, el que te bendeciré, yo te bendeciré. El que te maldijere, yo te maldeciré. Entonces, delante de la congregación, usted también puede maldecir a aquellos. Pero cuando yo fui así llamado, no para maldecir, sino para bendecir fui llamado. Si yo fuera como normal, no siendo pastor, sí me gustaría así bendecir, así ser maldecido, así lo podré, pero siendo siervo de Dios, porque tiene responsabilidad de transmitir el perdón, el amor y la gracia de Dios. Entonces, si lo maldijere, no puedo maldecir, no se puede. Sí, así, ese pensamiento de maldecir, así me llega hasta acá. Pero no quiero entristecer a Dios, el corazón de Dios. Entonces Jonás quería que la Nínive fuera destruida, pero Dios no lo quiso. Después de pasar 40 días, Jonás así subió a un punto un poco más alto que el pueblo. Y quería contemplar la ciudad y allí, en un lugar alto, que Dios se arrepintiera de esta acción, pero antes de un día así se creció una calabacera y le hizo una sombra, así le cubrió el sol. ¡Ay, qué bueno, qué fresco! Y al día siguiente se secó, que un gusano lo comió y se secó. ¡Ay, que en un día, en una noche, el gusano lo comió! ¿Por qué me dio eso? Entonces, el sol cuando salió, vino así recio viento que no podía aguantar más y decía, mátame. Entonces Dios le dice,
Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Se desmayaba Jonás por el recio viento solano, que Dios usó calabacera, gusano, el recio viento solano, para que Jonás, que lo entendiera, que fuera convencido, no por un gran acontecimiento, por una cosa pequeña, por un saltamonte Dios lo usa. Hasta un saltamonte Dios lo usa para que usted que entienda que usted así reciba la voluntad de Dios. Si lo necesita, Dios usa hasta un gusano. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alma del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios le reprendió a Jonás y le mostró su misericordia y su amor. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera? ¿Cómo se atreve? Así, ¿cómo se rebela contra Dios? Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y tú hasta calabacera seca y el recio viento solano, por lo cual están pequeños, y te enojas tanto. Y te son tan importantes esas cosas pequeñas. Pero en esta ciudad hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y mueran todos. ¿Cómo qué tragedia sería? ¿No valen estos 120,000 personas que esta calabacera? Aunque no lo había escrito, pero Dios lo habría dicho, que no es bueno que te enojes tanto. Lot también entró en la ciudad de Sodoma y Gomorra, que vivía ahí, pero Sodoma y Gomorra estaba tan podrido que su
ética y moralidad ya fue todos así destruida. Y Dios tomó la decisión de destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham, como era siervo fiel de Dios, entonces Dios, antes de destruir la ciudad, le hizo saber de antemano. Entonces Abraham intercedió por la ciudad. Y quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Lo perdonarías, Dios? Sí, yo lo perdonaré. Y 50 justo, o sí, 50 y... por los 45 justos, por 40, por 30, sí, si hay 30, si hay 20, sí lo perdonaría. Lot, así como no tenía esa vida así de fe, no había evangelizado hasta los 10. Si ayer 10, no lo perdonaría. Pero como no había hasta 10, Sodoma y Gomorra fue juzgado, fue destruido. Como estamos viviendo en la era de gracia, como no está Dios, la gracia y la misericordia y el amor. Y ahora es así tener grandes temores, así aflicciones. No es la voluntad de Dios, pero viendo el terremoto que se dio en Gyeongju, es muy atemorizado. No está mucho temor. Entonces hay que orar para que no nos ocurra. Pero el propósito de Dios es salvarnos. Por la sangre preciosa de Jesucristo nos perdonó, nos limpió, nos llenó del Espíritu Santo para que nosotros agradezcamos a Dios. Nosotros seamos agradables delante de Dios. Entonces, en cualquier cosa, si usted así le glorifica a Dios, si le alaba a Dios, usted está cumpliendo el propósito de Dios. Nosotros, así nacidos en este mundo, ¿qué haciendo? Partiremos de este mundo. No lo sabemos. No sabemos de dónde hemos venido, por qué vivimos, a dónde vamos. Y además la muerte. Sí, es mejor no morir. Pero morimos. Entonces, después de la muerte, ¿qué va a venir? No lo sabemos. Entonces Jesús vino, nuestro Señor Jesucristo, más allá de la muerte que está, hay un mundo. Para que nosotros lo sepamos, Jesús resucitó. Jesús resucitó y durante 40 días les mostró Jesús a sus discípulos y nos mostró que después de la muerte no se desaparece el hombre. Nos lo mostró Jesús.
apareciendo por 40 días. Y nosotros todos moriremos, dejando nuestro tabernáculo físico y entraremos en el paraíso. Y entraremos en el cielo que está más alto que el paraíso. Ir al seno de Abraham, eso significa entrar en el paraíso. Creyendo en Jesús, entraremos en el paraíso, donde está preparada la vida. Y el apóstol Pablo así lo mostró, que no lo podía describir por la palabra. Y los que no creen en Jesús, los que se rebeló contra Dios, así se descenderá al Seol. Es la sala de espera antes del infierno. El Seol como es la sala de espera del infierno, donde va a ser juzgado y se descenderá al infierno, y la ira y el sufrimiento que no lo puede describir por palabra. Y dirá que hubiera sido mejor si no hubiera nacido. Habría sido mejor que no hubiera nacido, así lo diría. El primer premio que lo van a recibir es los que han muerto como mártir, y el segundo premio será entregado a los que han así evangelizado a muchos, y el tercer premio será entregado a los que han así tenido su vida de fe como ustedes. Entonces tenemos que dar gracias siempre a Dios para que venga el reino de los cielos sobre nosotros, en nosotros.